En Radio Universidad Austral de Chile, estamos todos preparados para disfrutar de Uso Recreativo. La música acompañará la conversación necesaria para disfrutar de un buen momento radial. Uso Recreativo, música y palabras. Como todos los jueves desde las 21 horas, en Radio UH. Con ustedes, Guillermo Delía. Gonna laugh and shout together, have a real good time together. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Have a real good time together. Have a real good time together. We're gonna laugh and ball and shout together. We're gonna have a real good time together. I said, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Buenas noches amigos, amigas de Uso Recreativo, espero que estén bien. Acá otro jueves a la noche en la 90.1, la radio de la Universidad Austral de Chile, para tener una nueva emisión de Uso Recreativo, la cual va a ser especial porque, como imagino algunas de ustedes saben, tenemos un invitado, así que el programa de hoy va a ser más cargado a la charla y no tanto a la música, aunque naturalmente la charla va a girar, al menos en parte, en torno a la música. Así que nada, a la vuelta de la primera canción de la noche les presento a quien tenemos en el programa de hoy de Uso Recreativo. Arriba. ¿Cuánto siente esta situación? Tú y yo no poder hablar. Sensación de perder el control cuando recuerdo su sabor. ¿Cuánto siento esta situación de tú y yo no poder hablar? Y cuánto recuerdo la sensación de tú y yo en una emoción. Cuando tú
de tú y yo no poder hablar. Cuánto recuerdo la sensación de tú y yo en una emoción. Cuando tú tomas el control, cuando tu boca me envuelve, cloroformo y algodón, no procura con suave placer. Oh, 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 Bien, acabamos de escuchar al grupo Pánico y la canción Algodón, que es la sexta canción del disco Kick, perdón, es la quinta canción del Kick, que es el sexto disco de Pánico, y si estoy bien, estoy jugando un poco de memoria, es el último, o uno de los últimos de este grupo chileno-francés. Es una canción muy agradable, muy linda de escuchar, bien al estilo de lo que usualmente pasamos en el programa. Y les recomiendo que vean el video. Hay un video que lo pueden encontrar en redes, en YouTube, que acompaña a la misma, un video muy particular, en que me suena bien innovador, del cual seguramente podamos hablar en algún minuto en este programa. Así que bueno, hecha esa, dado los créditos a la canción que escuchamos, para mí es un verdadero gusto presentarles al invitado de esta noche, al artista Iván Navarro. Me imagino que muchos y muchas de ustedes lo conocen. De hecho, en la previa a este programa, charlando un poco con Iván, me acabo de enterar que tenemos gente de Valdivia que conocemos en común, así que seguramente alguno de ustedes alguna de esas personas lo esté escuchando. Iván tiene una extensa trayectoria, porque a mí, ustedes saben, no me gusta mucho dar esas biografías muy extensas, creo que no tienen mucho sentido, es mejor ir descubriendo las distintas facetas de las personas a medida que avanza la charla. Simplemente me interesa destacar dos o tres hitos biográficos. Iván Navarro nació en Santiago en el año 72. Estudió licenciatura en artes en la Católica de Chile, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se graduó. Estudió ahí con grandes maestros muy conocidos y muy importantes en la historia reciente del arte chileno. Y a mediados de la década de los 90, en el año 97, se radica en Nueva York, donde desarrolla eh, una carrera que hoy por hoy, desde hace tiempo, ¿verdad?, está consolidada. Y también me decía Iván que desde hace algún tiempo, ahí quizás nos diga desde cuándo y el por qué, está alternando entre Nueva York y Río de Janeiro, que es donde está en este momento. Así que Iván, nada, darte las gracias de nuevo, bienvenido a Uso Recreativo, y espero que te sientas cómodo y disfrutes esta charla. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la invitación y por supuesto que voy a estar muy contento de conversar contigo, especialmente tener la visión un poco más latinoamericana, global de la música, de la cultura y no solamente hablar de nuestro Chile, que muchas veces es un poco aislado. No tanto, yo en algunas cosas creo que es bastante internacional a mis ojos Chile en algunos aspectos, o por lo menos conectado, ¿viste? O digámoslo
así. Este, y me diste pie porque, claro, Iván yo lo presenté y quizás por lo que sea más conocido es por su obra artística, ¿verdad? De la cual seguramente, o sin seguramente, algo vamos a hablar, pero también a mí me interesa más y por eso fue que lo contacté por una faceta bien importante que tiene como de curador musical, si es que cabe el término. Eh, Iván tiene un sello discográfico que está embarcado junto en una parcería con otras instituciones en un proyecto bien interesante del cual me interesa hablar y bueno y el link está que ese proyecto involucra también música uruguaya, música que hemos escuchado en uso recreativo, así que bueno, como que me pareció súper oportuno invitarlo a participar en el programa. Dicho eso, Iván, primero me interesa hablar un poquito de algunas cosas de tu obra, de tu faceta como artista, ¿verdad? Este, mm, Porque bueno, hay cosas que son interesantes y yo que sé, viste, desde que hiciste una tapa de un disco, sé que has hecho más de una, pero una tapa de un disco con alguna de tus obras o que refleja, ¿verdad?, lo que estabas trabajando en ese momento, estas obras, ¿verdad?, con espejos infinitos, con luces de neón, ¿verdad?, que dan una sensación como de profundidad. Me gustaría que hablemos un poco sobre eso, porque, no sé, bueno, además está decir que yo no estoy lejos de tener una expertise en arte, ¿verdad? Entonces, alguna lectura que pueda hacer, o todas, pueden estar bastante cerradas o ser bastante ingenuas, ¿verdad? Pero yo lo que veo es que estoy pensando, ¿verdad?, en tus obras, las que son más simétricas, ¿no? De alguna forma, que son visualmente, a mí por lo menos me resultan muy atractivas, hay colores, ¿verdad? Como que son objetos lindos, ¿verdad? De ver, pero al mismo tiempo, como que causan ciertas aprensiones en mí, ¿verdad? Como que en el sentido que no quiero decir miedo, pero te da como en algunas como cierto sentido de urgencia, ¿no? Este, en parte por algunas palabras que están escritas, con las mismas luces o con otras técnicas, pero también como una sensación como de infinito, como de vacío, de caída, que puede ser como hasta peligrosa, ¿verdad? Como asomarse ahí, ¿no? Entonces, la primera pregunta es un poco eso, eh, porque claramente hay mucha crítica política en algunas de ellas, ¿verdad? Entonces me gustaría que, mm, que nos cuentes un poco cómo congeniás esas dos cosas, qué priorizás, si es que priorizás algo, cómo llegaste a- a diseñar este tipo de obras. Bueno, bien larga la pregunta, pero Sí, sí, voy a, disculpa. voy a tratar voy a tratar de organizarme un poco. Hay una referencia que es, digamos, técnica y es bien clave para mí, que es el asunto de las salas de interrogación. La sala de policía, ¿ya? Donde una persona es interrogada, ¿cierto? Y hay otras personas que están observando esa interrogación. Ujú, Entonces, esa situación para mí es clave en relación a lo que yo quiero que el arte produzca. El personaje, digamos, los espectadores, para mí son las personas que están en la otra sala mirando a la persona que está siendo cuestionada. ujú, Entonces, nosotros como espectadores estamos viendo una situación de pregunta, de qué está pasando ahí. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, para mí, cuando yo he trabajado estas obras con espejo, es provocar una ruptura, una situación de pregunta. Y eso es lo que las personas, en el fondo, tú estás mirando. Y eso es lo que yo quiero que a ti que te produzca una idea
de tener esta sensación que no entienden muy bien qué está ocurriendo allá adentro. Y hay que deshilacharlo, Ujú, conectar la luz, el color de la luz, con la palabra, con el sonido de la palabra. Hay muchas como capas ujú, que se puedan conectar, ¿no? Muchas veces los espectadores son muy simplistas al mirar una obra y ven luz y creen que se trata de una luz y que no hay nada más allá. Entonces, yo lo que quise hacer es ser bien literal en ese problema y dar cuenta que hay una mayor profundidad. Y eso es lo que los espejos producen. claro, Producen literalmente decir, este problema es profundo. Y ahí entramos a cuestionar qué pasa allá adentro, ¿no? Entonces, hay un asunto muy importante que es la idea de la repetición. ujú, Y la repetición, al ocurrir dentro de este espacio, esta caja de luz o esta puerta, va desapareciendo en el infinito. Entonces, si tú te acuerdas, por ejemplo, esos castigos escolares en que hacían escribir a una persona sí, eternamente el error que cometieron dentro de la sala de clases, ¿no? sí, sí, me No acuerdo. debo pegarle a mis compañeros, ¿cierto? 1000 veces. Llega un momento en que ese significado se pierde, Claro. se olvida, se desvanece y uno se transforma como en una máquina repetitiva, ¿no? Entonces, el castigo ya se olvidó, ¿no? Está en un trance Ujú, distinto. Entonces, esos puntos son los que a mí me interesa rescatar, ¿no? Y cuando tú dices, bueno, me parece una obra bonita, atractiva, quizá esa también es la subversión de la obra. Quizá te atrae, pero al momento que te empieza a meter, a insertar, hay unas cosas de ansiedad psicológica que empiezan a funcionar en los ujú. espectadores. Y ahí es cuando empieza a funcionar la obra, cuando las personas la empiezan a masticar. Ahí, ¿Has hecho ahí, así alguna, viste que vengo de otra disciplina donde, viste, tenemos verificadores y cosas, ¿verdad? Para cuando en las cuestiones más experimentales, ¿verdad? ¿Has hecho así? No, no sé si si sería una encuesta, no sé cómo se haría, ¿verdad? Pero la pregunta es si has consultado a la gente que va, no sé, a una exposición de si logra ver eso, si llega a eso o simplemente se queda con las luces, me imagino que va a depender muchísimo de la persona, obviamente, ¿no? Eh, del estado de ánimo con que vayas, hasta si hay mucha gente o poca gente en la galería o donde esté la obra, pero en líneas generales, ¿qué percepción tenés? Porque me imagino capaz que alguien, no sé, yo qué sé, alguien que tenga plata la puede comprar y decir, bueno, la cuelgo acá en el living de mi casa o en el hall de mi oficina, como algo más naive, ¿verdad? ¿Tenés alguna idea de eso? bueno, hay una cosa que yo siempre hago, es que yo siempre me paro detrás de los espectadores sin que ellos sepan Ah. que yo soy el autor. Entonces me pongo a escuchar las cosas que hablan y bueno, a las interpretaciones son libres, ¿no? No, por supuesto. Entonces ahí uno es un goce escuchar todas las cosas que a la gente se le ocurren. Pero sí hay personas que se meten, que leen, por ejemplo, el título de la obra y se empiezan a meter y dicen, ah, yo vi una obra de este artista en otro lugar, me Ujú, acuerdo. Entonces empiezan a conectar cosas. Pero, pero mira, de lo que yo quisiera, de que la gente de la forma que yo tengo el ideal de cómo la gente se metiera en los trabajos, debe ser un 1% de la claro. gente que ve, ¿cierto? Pero eso Bueno, es sí, la vida, así ¿no? es. No, Sí, claro, claro, sí. eso. En la Y música vos sabés que los artistas dicen, ¿no? Que ya cuando la grabás o cuando se emite ya deja de ser tuya y la gente la apropia como exacto, quiere, ¿no? exacto. Y eso es importante también, Claro. entregar al público, o sea, es como tener un hijo, una hija, ¿no? Uno la entrega al mundo y ahí uno se empieza a relacionar con esa persona
Ujú. como tal, ¿no? No, uno no puede andar controlando lo que esa No, por persona supuesto, por supuesto. tiene que hacer. Entonces, es muy interesante dejar que las obras empiecen a funcionar por sí solas No, y, por supuesto. Si no, y tendrías que hagan poner eso. un protocolo, un manual de cómo interpretar, que obviamente no es la idea, ¿no? Pero sabes que hay últimamente para mí, con toda la tontera tecnológica que está creciendo, cada vez creciendo, cada vez creciendo, ¿cierto? Es que las personas, los espectadores, se están poniendo muy flojos y las instituciones, digamos los museos o la galería, a mí personalmente me piden, ¿puedes explicar la obra exacta de principio a fin? Porque la gente en realidad lo pide. Ujú. Entonces, también hay un problema institucional, de educación, en que el arte se está convirtiendo en una cosa como un entretenimiento muy literal. La poesía a nadie le está importando. Hay una cosa como de querer entenderlo como si fuera un reportaje periodístico. Claro. Entonces, hay un mal entendimiento, ¿no? de cómo de cómo funciona el arte últimamente. ¿Y qué haces en esos casos cuando te piden algo así? ¿Tenés que hacerlo? ¿Cómo funciona eso? Me escapo ahí como sea. Escribo un poema. Claro, eso te iba a decir, yo le escribirías otra cosa que no tiene nada que ver, ¿viste? Total, total. Sí. Está No, bueno. porque también te sale el tiro por la culata, ¿no? Claro, Sí, claro, claro, claro. Sí, me imagino que sí, pierde para vos, perdería mucho sentido lo que estás haciendo, justamente, ¿no? sí, sí, sí. Decime, porque quiero llegar a la música, pero quiero sacar un par de dudas que Dale, tengo. dale. Este, claro, en estas obras, por lo menos las que yo he visto, ¿verdad? No he tenido la oportunidad de ver ninguna en persona, hace en vivo, no sé cómo se dice, solo imágenes, en fotografías me refiero. Este, pero bueno, en todas esas, o en la inmensa mayoría, hay un gran protagonismo de la luz y por lo tanto de la energía, ¿verdad? En particular de la energía eléctrica. Este, este, y, y- y- y da la sensación de que si, no sé, vinieses acá a Valdivia, donde se corta la luz seguido, la obra, ¿verdad? Quedaría como, no sé, pasaría algo distinto, ¿verdad? No se apreciaría en los términos que estuvimos hablando recién, ¿verdad? O sea, hay un gran consumo eléctrico, ¿verdad? Este, mm, entonces, yo pensaba, viste, que claro, por otras cosas que me interesan o que me preocupan o de las que estoy al tanto, digamos, veo que hay como un gran consumo eléctrico. Bueno, estamos ahí en una suerte de crisis energética. Este, mm, que desencadena, ¿verdad? Una cantidad de cosas, ¿verdad? Porque somos como humanidad algo muy voraz consumiendo energía. Pero al mismo tiempo hay una cantidad de gente que no tiene acceso a la electricidad, ¿verdad? Gente que vive en la calle, gente que vive en algunas zonas alejadas, remotas, incluso países desarrollados o semidesarrollados, ni que hablar en países como a veces pueden ser los nuestros, donde hay cosas muy jodidas, ¿no? Sí. Entonces como que se da como un contraste por ese lado. Entonces, pero también me alegró mucho cuando así recorriendo vi que tenías algunas que eran como energía autogenerada, ¿verdad? Hasta gente que pedaleando, ¿verdad? Por ejemplo, en el video de Pánico al cual aludía, ¿no? Entonces, yo no sé si eso vos lo hacés, no sé cómo fue, viste, la progresión, si es que hubo, pero yo interpretaba como me gustó eso de la autogeneración también, que puede tener otro simbolismo, ¿verdad? Es el esfuerzo, no sé, me querés iluminar y te moves. Pero entonces, por esa faceta me interesaba, pero también, viste, por como una cuestión, viste, de las energías renovables, no sé, como si se le puede dar una lectura más por ese lado. No sé en tu caso si es algo que te preocupa, que te interesa, el tema, viste, cómo estamos destruyendo la naturaleza, que a priori está bastante ausente de tu obra, ¿verdad? No lo digo como una observación nada más, ¿no? Sí. Quizás equivocada, ¿no? Si te interesa ese tipo de cosas, ese tipo de fenómenos, o sea, de problemas más que de fenómenos. Sí, de todas maneras me interesa, pero me preocupa, em,
hay un asunto que me preocupa mucho, que es la diferencia entre ser artista, activista, político. Ujú, ¿Vale? Entonces, veo que muchas veces proyectos, digamos, sobre hacer proyectos sostenibles o referirse a energías sostenibles o hacer un proyecto de, de comentarios sobre el ecosistema. Muchas veces creo que se queda en una propuesta de diseño o de arquitectura científica y la parte artística creo que queda como retrasada, subordinada, ¿no? subordinada a una cosa formal, Claro. ¿vale? Entonces, yo me preocupo mucho en decirle a la gente que yo soy artista y que no vengo a salvar el mundo porque no es mi trabajo, ¿no? O sea, quizá por la poesía que esto genera, como ha ocurrido con muchas obras de arte, en un futuro salva gente, ¿no? Pero así ser como tan técnico en decir, por ejemplo, hay, por ejemplo, no sé, un estudio de un pantano que genera cierto oxígeno y con eso armo una instalación en relación, no sé, a los materiales que puedo recoger de este pantano, me parece que se queda en una investigación científica. Lo que está Entiendo. bien, ¿ya? Pero me cuesta ahí entender dónde está el cruce con el arte, Mm. ¿ya? O Porque sea, el arte, para mí el arte es una ruptura, es una cosa política, es un cambio, es llamar la atención, ¿me entiendes? Es algo que puede venir, se puede mezclar la ciencia, puede mezclar la ujú, música, la religión, me da lo mismo. Pero tiene que haber una ruptura, ¿no? Una llamada de atención y un cambio con las tradiciones también. ujú, El arte tiene mucho que ver con las tradiciones del arte, con las tradiciones sociales. Entonces, si esta obra no produce ninguna tensión con ninguna tradición, pasa nada. claro. Por eso, si queremos meternos en la música, por eso la música hace ruptura. Y ahí Claro, es claro. cuando aparecen los movimientos y la gente empieza a seguir a estos grupos porque te muestran algo nuevo. No, Y ahí es cuando el arte, yo creo que el arte funciona. Bueno, cualquier banda de rock es arte. sin duda. Entonces, entonces la lógica es como bien parecida, ¿no? Y Sí, sí. cuando, y cuando trabajo con electricidad, para mí es mostrar todas las facetas que tú puedes conseguir trabajando con electricidad. Quizá en algún momento voy a hacer una obra en que se va a gastar toda la energía eléctrica de una ciudad, no me importa, ¿me entiendes? Entonces, pues claro, porque el mensaje no es la ecología, Entiendo, sino que entiendo. quizá el mensaje es el abuso de poder. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, es como ahí el arte a veces no necesariamente tiene que ser como una bonita labor para demostrar su mensaje, ¿no? Puede ser una cosa más perversa. Entiendo, entiendo. Está muy bueno lo que acabas de decir. En la respuesta abriste una cantidad de cosas que no voy a tocar, pero te voy a mencionar nada más mm, si viste que me hiciste pensar cuando la ruptura, yo que sé, hay veces que uno, bueno, rompe algo sin darse cuenta, ¿verdad? Pero cuando lo haces Sí. consciente, tenés que saber que hay algo que tiene que ser o merece ser roto. Entonces, siempre estoy ahí con gente de tu especialidad, ¿viste? Y yo les pregunto por el academicismo, ¿viste? ¿Qué tan relevante es? ¿Cuál es su relación? Yo sé que tú sos licenciado, pero no sé qué tan cercano estás ahora al ambiente acá, que es todo otro mundo, ¿verdad? Donde las cosas se validan de forma diferente. Viste que se habla mucho de generar conocimiento a través de la creación, cosas que son, viste, que son bonitas de hablar, digamos, pero capaz que lo podemos hacer
Iván Navarro.2 acá en Uso Recreativo. Lo último que te quiero preguntar, antes de hacer este corte, un primer corte, ¿va? Es si, ¿cómo trabajás? Me interesa porque conozco algunos otros artistas acá, incluso algunos chilenos, ¿verdad? Estos grandes popes, ¿verdad? Que tienen, sé que tienen equipos de producción enormes, ¿verdad? Sus talleres, gente que hace las cosas, ¿verdad? Sobre todo cuando los objetos son complejos, no sé, o que, no sé, viste, de gran porte, precisas una grúa, precisas alguien que la opere, precisas un electricista, no sé, en tu caso. ¿Vos cómo trabajás eso? ¿Vos tenés un equipo de gente que labura contigo? ¿Cómo funciona eso? Ah, y otra cosa que me interesa, Iván, si podés meter en eso, que a mí me preocupa mucho, es el tema de los archivos, ¿viste? Como si sos ordenado con tus cosas o si tuvieses que hacer una retrospectiva de hoy para mañana, no sé, te volvés loco buscando cosas, ¿verdad? O tenés que reconstruirlas, no sé cómo las obras, ¿viste? Si las podés guardar o porque en el fondo entras a acumular cosas y es mucho volumen. ¿Cómo es esa parte más de tras bambalinas de tu trabajo? Vale, bueno, para trabajar, trabajo por proyecto. Ujú, Entonces, no tengo un grupo de gente a las cuales yo contacto según lo que necesiten. Entonces, esas personas ya conocen mi trabajo. Por ejemplo, ujú. trabajo con una persona en Chile con el cual he trabajado hace 10 años, 15 años, pero no es que sea parte de mi taller, sino que Entiendo. él es un trabajador independiente y Ujú. yo lo contrato por proyectos, pero él ya conoce lo que yo hago. Entonces, es una cosa que yo mantengo con gente que es cultivar esa relación, porque si les tengo que pagar un poquito más, vale la pena, Claro. porque buscar no sé, un carpintero que me cobra más barato, pero que no sabe muy bien cómo hay que hacer la caja, la va a tener que hacer 3 veces Claro, claro. y vamos a perder tiempo y vamos a perder dinero. Entonces, eso es muy importante, como cultivar la relación con las personas con las que trabajo. Y bueno, y ahora ya estoy trabajando en Nueva York, en Río y en Santiago, así como bien Multinacional ya, organizadamente. Sí, no, sí, es complicado, me imagino. pero es, pero es también porque en esos 3 lugares ya he desarrollado un público, ¿no? ¿Cuánto hace que estás en Río? Es que yo comencé a venir acá desde el año 2006, Ah, sí, pero como en el año 2012 creo, comencé a trabajar con galerías. ok, ok. Entonces ahí ya ahí uno empieza una relación de producción. Respecto al archivo y también quizás la idea de la bodega, hay dos cosas. Muchas veces la gente con que trabajo, digamos una galería, en el caso Ujú, de entidades privadas, ¿no? Una galería tiene una bodega y te guardan tus obras en lugares especializados para guardar obras de arte, ujú. climatizados, no sé, o muchas veces dentro de la galería, porque la idea es que ellos quieren tener Stock, un stock, una cantidad de obras para mostrar a sus clientes, claro. ¿no? Que puede ser un cliente, puede ser un coleccionista privado, un no coleccionista, alguien que simplemente le gusta el arte, o un museo, etcétera, ¿cierto? Ujú. Puede ser millones de cosas. Eh, Muchas veces instituciones mayores exigen un protocolo de conservación, entender los materiales que se han ocupado, ¿cierto? Entonces, ahí entra yo tener como una especie de respaldo de información relativa a mis obras, la información específica sobre cada obra. Y es un montón de trabajo, es un montón de trabajo mantener eso, porque uno como ser artista y uno no es un diseñador de producto en masa, entonces yo prácticamente que cada obra que hago ocupo materiales distintos, porque también aprovecho
y es parte de la obra también en que uno ocupa un material distinto porque siempre está experimentando una cosa nueva. Entonces, es como que cada pieza, cada obra tiene su propio archivo. No es que yo digo, tengo que comprar 50 litros de la misma pintura porque me va a servir para, para 100 obras de que estoy. No, no funciona así. Ujú. Entonces, eso también hace que los costos de producción sean mucho más Claro. altos, ¿cierto? Porque hay que comprar poquito de cada cosa porque solamente lo ocupas para una obra. Eso por un lado, que hay que llevar un archivo, saber qué luces ocupaste, después que la luz ya no funciona, la persona que compró esa obra hace 10 años te llama y Claro. te dice, ¿dónde encuentro esta luz? Y tú dices, bueno, parece que ya no la fabrican, Se entonces tenemos que descontinuó, claro, buscar, claro. claro, hay que buscar una solución. Y yo soy muy abierto, por ejemplo, a irme adecuando a la tecnología que va avanzando. Ujú. Hay artistas históricos, digamos, cuando se empezó como a ocupar energía eléctrica o luz eléctrica en el arte, desde poco antes de mitad del siglo XX, museos quieren mantener lo original, ¿no? Claro. Entonces es súper complicado porque hay un fetichismo también de por medio que a mí no me interesa mantener, pero hay un fetichismo del valor de esa obra. Es una cosa meramente capitalista, ¿no? Es Entiendo. que si esa obra se mantiene original, con los materiales originales, va a mantener su integridad. Sí que no había Esa idea de la integridad es una idea capitalista en el sentido que solamente para mantenerle el valor claro, a la claro. pieza, ¿entiendes? No había pensado en eso, Y que se pueden ir deteriorando. Bueno, obviamente cualquier cosa, pero en particular lo del tema de las luces, ¿no? Que se pueden quemar. es como tener un auto, es la Claro, misma cosa. El auto ahí se va funcionando y es la misma cosa como de que alguien es coleccionista de autos y te dice, no, todos los repuestos son originales. Ah, wow, este claro. auto increíble, vale mucho dinero. ¿Entiendes? Es la misma lógica, Sí, 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 por supuesto. Hay que poner una ¿cierto? compañía, ¿viste? Que repare las obras. Y bueno, ahí podemos, Exacto. Sí, Pero después viene la cosa del archivo claro, sí. y es mantener un archivo de tus obras, Vos fotografías. hacés registro de Bueno, cómo vas construyendo las cosas, así, vas registrando. sí, sí, también se va registrando muchas veces. Ahí, bueno, ahí hay que llamar a un Claro, fotógrafo. A veces yo hago los registros, yo también, pero cuando necesito una fotografía de profesional, esa ahí ya tengo que contratar a un fotógrafo. claro. Pero hay algo, por ejemplo, para mí que es una cosa muy linda, muy clave, que cuando yo era estudiante, era alumno del profesor, del artista Eduardo Vilches. Ujú. Y él hasta ahora yo creo, él comenzó a hacer fotografía, de ser grabador tradicional pasó a ser fotógrafo. Y cada vez que teníamos una entrega de fin de cada 15 días, una cosa así, que presentábamos un trabajo, él fotografiaba las obras. Mm, Entonces, él indirectamente nos enseñó, los que quisimos agarrar esa claro, enseñanza, claro. fotografiar cada cosa que hacíamos. Entonces, y como estudiábamos arte, teníamos una cámara, porque era parte El de la kit. carrera, ¿no? Ujú. Claro, teníamos estudiar fotografía. Entonces teníamos la cámara y pum, sacábamos la foto. Entonces, a esta altura yo tengo fotos de obras que yo hice en el año 92, noventa Qué y bueno. tres Sí, entonces muy lindo, ¿no? Y ahí uno le da el valor y uno dice, es súper importante registrar lo que uno hace y mantener, es como ser bibliotecario, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Hay Sí, que no, no, mantener claro, esa carrera paralela que es la de la biblioteca. claro, Sí. claro. Qué bueno. Che, Iván, ¿te parece si damos vuelta a la página? Porque para hablar de lo que nos convocó, hay cosas que quedaron pendientes, incluso cosas triviales de cómo se firman estas obras, pero o si se pueden falsificar, pero ahí mencionaste, aludiste de alguna forma cuando hablaste de los repuestos y cosas, ¿verdad? Sí. Che, decime, vamos a hablar de Hueso Records, que es tu sello discográfico. Este,
que tiene un logo como una especie de Gillette, ¿verdad? Que en el sacado ese intermedio, del medio, es un hueso largo, como se dice en biología. Sí. Y entiendo que es del año 2005, ¿verdad? O sea que ya tiene Ujú. 21 años. Entonces, bueno, yo lo mencioné, ¿verdad? Que es claro con tu trabajo como artista has estado vinculado a la música. Recién hablamos de este video de Pánico, algunas obras tuyas que usan instrumentos musicales. Mirando por ahí he encontrado que también has grabado música, ¿verdad? Entonces, algo bien general, ¿verdad? Pero que no deja de ser interesante porque siempre las experiencias personales por definición son únicas, ¿verdad? Entonces, está bueno saber cómo es tu vínculo con la música, me imagino que desde joven, desde niño o adolescente, no sé, pero con el rock, ¿qué tan esencial es en tu vida? Contanos un poco a qué viene o de dónde viene la idea del sello, cómo llegaste a eso. Claro, bueno, la relación con la música comienza tempranamente por gustos familiares, ¿no? Por incentivar por tu gusto personal, incentivar el folclore. Ujú, Eso era muy fuerte en mi familia. Aprender baile folclórico, ser parte del grupo folclórico del colegio, eso yo me la viví completa. ujú, Eh, Infelizmente nunca pude aprender a tocar un instrumento por cosas que uno no puede simplemente. Hay que aceptar que uno no puede hacer todo, ¿cierto? exacto. Entonces, Por más frustrante que bueno, sea, ¿verdad? sí, por más frustrante que sea. Y quizá eso mismo a mí me hizo meterme en la música por esa necesidad de meterme en la música de otra forma, ¿no? Si no podía tocar el instrumento, bueno, me pondré a coleccionar cassette, ¿no? Y a escuchar música y ahí uno empieza como a meterse en un conocimiento musical que no es el de tocar el instrumento, pero entender Claro. cómo suena, ¿no? Y, y así mi papá, mi mamá, no sé, alguno de ellos dos habrá sido, me regaló mi primer cassette que fue el Sgt. Pepper de los Beatles. Ujú, Y luego un par de más de Sgt. Peppers y ahí ya empecé, o sea, un par de más de cassette de los Beatles y ahí combinado también con la música que escuchaban ellos, que era Quilapayún, Violeta Parra, Víctor Jara. Entonces ahí se me abrió como el espectro, ¿no? ujú, Entonces esa era la música que yo escuchaba antes de preadolescente. Y, y luego salté ya porque uno empieza a tener una vida social con amigos, y ahí uno entré como en el mundo del post-punk, más como directamente entre latinoamericano y bueno, y de otros países, ¿no? ujú. Y, y lo otro que era una cosa bien interesante, que yo me daba cuenta que para mí la música, ¿por qué era tan importante para mí? Era porque durante la dictadura en Chile, nosotros escuchábamos música de izquierda. Entonces, mi padre, que muy perseguido, con mucha preocupación de que los vecinos no vayan a saber que en esa casa se escucha música de los comunistas, Ujú. ¿cierto? A veces nos decía que bajáramos el volumen. O que incluso cuando pasa, no sé si tú conoces, en Santiago hay un barrio que se llama el barrio República. Es Sí, me un, suena, sí. No, 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 hay no. hay muchas universidades ahora, Ah, sí, sí, claro. bueno, Sí, sí, sí. Ahí la calle ¿cierto? República, el Metro República, ahí. Exacto. También ahí está el Museo de la Solidaridad, Salvador Allende. Bueno, muchas de esas casas durante la dictadura funcionaron como centro de tortura y centros policiales. Entonces, obviamente, y se han descubierto que espiaban por teléfono, entonces era como una especie de central de comunicaciones. Entonces, mi papá cuando en las mañanas me llevaba al colegio, desde el barrio que vivíamos hasta el centro de Santiago, pasábamos por esa calle. Y cuando pasábamos por esa calle, mi papá apagaba la radio, por la paranoia. Bueno, entendible también, ¿no? Claro, claro. Entonces, toda esa cosa como del sonido
y de la relación como del mundo privado con el mundo exterior, público, era una cosa súper fuerte, porque lo teníamos súper pendiente y además, imagínate, cuando había un corte de luz, de lo que tú hablabas en Valdivia, en mi casa había una cosa súper sagrada, que había una radio con baterías que estaba siempre sobre el refrigerador y esa cosa no se podía mover de ahí porque la idea era que cuando se cortaba la luz uno podía siempre encontrar la radio aunque fueras caminando con los ojos Ujú. tapados. Entonces lo primero que se hacía, pum, se prendía la radio y comenzaba a sonar radio cooperativa con todo el relato de dónde en Santiago había luz, dónde no había luz, dónde se había cortado, cuáles eran las teorías de que si había sido un ataque de protesta o si había, o es una manipulación del gobierno en que se corta la luz a propósito para mantener a la gente dentro de las casas. Y ahí está. Ahí está la relación con el sonido. Y con la luz, de alguna forma. Y bueno, y claro, y con la luz, entonces viene, es bien lindo que las dos cosas Se estaban juntan. súper compenetradas, ¿no? No era como, si no había luz, había sonido, Mm. ¿cierto? Sí, Iván, y bueno, y Hueso lo llegaste con la idea de que, porque si uno mira el catálogo, ¿verdad? Ve que hay muchos lanzamientos, ¿verdad? De discos viejos, ¿verdad? De música chilena, cosas, algunas medias raras, algunas cosas como joyas ahí, como esto de Álvaro Peña, por ejemplo, cosas, o sea, me encantaría hablar de muchos de esos discos, pero bueno, no era el tiempo, no lo vamos a hacer, pero son cosas así como este tipo llegó a esto, o qué bueno que haya llegado, no interesa cómo, pero qué bueno que esté accesible, porque por ahí Claro, uno ha escuchado hablar de Álvaro Peña, porque es un tipo, bueno, al que le interesa la música, sabe unos puntos claves de la historia donde el tipo estuvo, pero yo qué sé, no tenés mucha, hay muy poco el material que está disponible. Y llegás ahí, vos sí, ves y podés escuchar un disco, ¿verdad? Entonces, así, claro. y así hay otras cosas que, bueno, que son súper valiosas, ¿viste? Entonces, me imagino que ese es un poco el objetivo del sello, ¿no? Como disponibilizar cosas que, esos cassettes que vos tenías guardados, de alguna forma, porque yo también soy, bueno, de esa época del cassette, ¿verdad? Donde íbamos Sí, copiando y era una demencia, el esfuerzo que uno hacía, para tratar de conseguir la canción de Álvaro Peña que sabía que existía hoy por hoy, ¿viste? Es todo más claro. sencillo. Y está bueno, mirá que no lo digo que hay que volver a. O sea, como todo tiene cosas, hay una faceta de exploración que despierta otras cosas creo yo, viste, en nuestro ser que por ahí se están perdiendo. Pero, en fin, pero ¿te interesa un poco la historia de la música? ¿Te interesa entonces poner en valor esas cosas? ¿Por qué lo haces en el fondo? Claro, a ver, comenzó en el año 2005, como tú decías, porque yo necesitaba hacer, estaba haciendo un video de mi obra, Ujú, y me di cuenta que necesitaba agregarle una canción. Entonces ahí yo comencé a trabajar con un músico chileno que vivía conmigo en Nueva York en ese tiempo y buscamos una canción. A mí yo encontré esta canción que la interpretaba Víctor Jara, Juan Sin Tierra, y le dije ajá. a mi amigo, ¿por qué no hacemos una versión adecuada al video, en el ritmo que se necesita, en la lentitud, la velocidad, para el video y a ver cómo funciona, a ver si la puedo ocupar? ¿Este es el del carrito de luces? Sí, el carrito como carrito de El súper. supermercado, Sí. sí. Em, entonces, esa fue la primera canción que hicimos y ahí yo descubrí que había esta idea muy rica de colaboración con artistas, músicos, también muchos artistas que no son músicos, pero que sí tocan muchos instrumentos y también se dedican a la música, pero no son músicos profesionales y que generan mucha producción artística. Entonces ahí yo me fui metiendo en esta idea de trabajar con artistas que no eran músicos profesionales, pero que tenían una producción musical, y especialmente en Chile, Ujú. porque yo no estaba viviendo en Chile y me sentía también un poco desconectado al mundo chileno, pero también difícil trabajar desde fuera con gente, cómo lleva las cosas, esa cosa como técnica, Ujú. burocrática, de infraestructura. Entonces me di cuenta que a través del sonido, que es una cosa tan inmaterial,
se podía trabajar muy fácilmente, libremente, intercambiar grabaciones, hacer producciones, ediciones, llevarlas de nuevo de vuelta a Chile en la maleta, ¿cierto? O a veces solamente que eran producciones digitales. Ujú. Y luego de esa idea de trabajar con artistas que eran artistas visuales, que hacían música, ahí yo salté a la idea del rescate de cosas que nunca se habían editado, especialmente de bandas post-punk que yo ya coleccionaba cuando tenía 15 años, que tenían los cassettes, y ahí yo empecé a como a contactar, o ellos me contactaban, los mismos músicos, para hacer unas ediciones reales de lo que nunca se había editado Claro, o cosas que se habían perdido. Entonces, ahí el hito clave fue editar esos temas de Pinochet Boys. claro. Y bueno, y ahí pasó, ¿Esos apareció. eran inéditos así tal cual hasta que los editaste vos? Claro, nunca se habían editado. Mira, Sí, sí, nunca se habían grabado bien, ¿ya? Bastante bien, sí, sí. pero nunca se habían editado de una forma real, ¿no? O Ah, sea, mira. como. Sí. Entonces, eso, y ahí apareció millones de bandas, no millones, pero Sí, sí, aparecieron, no claro. sé, un montón de bandas que existían como en el colectivo, ¿cierto? En la memoria colectiva, pero nunca habían sido distribuidas o nunca habían sido había tenido una edición de mejor calidad y que también le iba a proporcionar como quedarse en el tiempo, ¿no? Hacer un vinilo, tú sabes que hacer un disco vinilo dura 100 Exacto, años, ¿no? exacto. Sí, ¿Cierto? sí, 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 sí. Entonces, Ah, bueno, em, está bien. Che, bueno, y como parte de, de tu quehacer es como, no sé cómo decirlo, de la industria musical suena como muy, muy grande, ¿viste? Pero digámoslo así, tenés este plan 33, creo que se llama, el proyecto Plan 33, ¿verdad? Que ahí, bueno, primero, bueno, explícanos vos qué es mejor, ¿viste? Que obviamente sos... claro, bueno, entonces mira, con esta idea de la recuperación, digamos, del rescate de música subterránea que se produjo durante la dictadura en Chile, em, hay un instituto de arte latinoamericano que se llama ISLA en Ujú, Nueva York, que lo lleva gente de Argentina, mayoritariamente, con ujú. un foco en arte argentino. Eh, pero ellos se dedican a rescatar archivos históricos. Entonces, yo los conocía a ellos y en un momento yo me acerqué a ellos y les dije que por qué no les interesaba rescatar conmigo o comprar el archivo que yo había realizado o comprar una cantidad de discos, no sé, algo, cómo ellos podían, que si querían acceder a este archivo que yo ya estaba realizando hace bastante tiempo, de Chile, porque su labor es latinoamericana. Ujú. Y entonces estuvieron súper interesados y fue ellos los que me dicen de vuelta, ¿qué tal si agrandamos tu proyecto y lo hacemos para toda Latinoamérica? Especialmente quizá, no solamente los países, no solamente Chile o Argentina, sino que todos los países que estuvieron bajo dictadura durante los años 80, ¿no? Claro. Entonces ahí también apareció la idea como de hacer esta conexión con el Plan Cóndor, ¿cierto? Eh, y bueno, y de ahí también viene también esta idea que se llama Plan 33 y 33 la velocidad en que andan RPM. el RPM, exactamente, los discos. Ujú. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es que estamos comenzando a hacer este estudio, esta como búsqueda de bandas latinoamericanas que produjeron, algunas que, no sé, que nunca fueron publicadas, otras que sí fueron publicadas, pero las vamos a hacer una ¿cómo se dice? ¿Reedición? Reedición con las características del proyecto, ¿no? Entonces, las primeras bandas que no son chilenas son dos bandas uruguayas y bueno, son Los Estómagos
y Los Traidores. Traidores, claro. ¿Y Y cómo llegaste a ellos? O sea, ¿los conocías de antes o fue alguien que te advirtió? Te digo porque dentro de todo, o sea, en ese mundo de los 80 creo que los Estómagos tocaron solamente en Argentina, fuera de Uruguay me refiero. No estoy seguro. Y los Traidores creo que nunca salieron de Uruguay. Entonces digo, claro. ¿cómo llegaste a ellos? Mira, yo estoy trabajando con una investigadora de música periodista que se llama Marisol García. Ujú. Entonces, con ella hacemos el estudio, la búsqueda y nos proponemos bandas unos con otros. Conozco unas bandas, ella conoce otras y al final llegamos como así como decimos, esta está interesante, busquemos esta. Ujú. Entonces, así llegamos a Los Estómagos y a Los Traidores, meramente preguntando y leyendo artículos, ¿ya? Entonces, en una de esas lecturas aparece que los estómagos fueron grabados por un productor que se llama Alfonso Carbone, ¿ya? Y yo conozco a Alfonso. Ok, Entonces, lo contacté porque en un momento trabajamos juntos en la edición de unos discos de Jorge González, claro, cuando claro. Alfonso era Era manager manager, de ¿no? Jorge, Claro. claro. Entonces ahí nos conocimos y siempre tuvimos buena relación. Entonces yo lo llamé y le dije, Alfonso, vi que tú estabas relacionado con estas bandas, dime cómo puedo entrar en contacto con ellos. Y Alfonso me dice, no te preocupes, yo te contacto con ellos. Y él me contactó con el director, el dueño del sello Bizarro, Ujú. ¿ya? Y el sello Bizarro es el que ahora es Los dueño derechos. de los masters Claro. de esas dos bandas. Y, y hablé con él y Diego y súper buena onda y súper interesado en el proyecto y fluyó. Y ahora ya estamos a punto de de enviar los originales a la imprenta. Mira, déjame hacerte un par de comentarios, preguntas. La obvia es que cuál es el disco de los Traidores y cuál de los Estómagos vas a editar. Pero, porque bueno, yo conozco bastante esa discografía, yo crecí de alguna forma escuchando esa música, para bien o para Sí, mal. Pero lo que me llama la atención es que, porque si estoy bien, corregime, Iván, no sé el orden, si es Estómagos Traidores da lo mismo, pero van a ser las entregas 3 y 4 de esta serie, ¿verdad? La, sí, la 1 y 2 son de dos discos de grupos chilenos, ¿no? sí, Que yo la diferencia que noto, aparte en el estilo, ¿verdad? A mí me parece más, a primera lectura, ¿verdad? Bastante más oscura la música esta uruguaya, ¿verdad? En cuanto al sonido, sobre todo, o sea, ¿viste? Mucho más, tradicional en ese sentido. No hay fiesta, ¿viste? Bien de uruguayo eso. claro, Y claro. más en esa época, ¿no? ¿Viste? No en vano todo ese segmento de la música en Uruguay se llama el rock post-dictadura, ¿no? Estamos hablando del 84 en adelante, hasta los 90, principios de los 90. Eso es la etapa bien oscura del rock uruguayo, pero que era, a su vez era lo que predominaba, era como el mainstream, era muy oscuro, ¿no? Entonces, Ujú, pero a lo que quiero ir, Iván, es que dentro de las limitaciones de un mercado pequeño como es el uruguayo y el montevideano en aquella época, porque viste, el interior en aquella época era otra cosa, era bastante separado de alguna forma, en términos, sobre todo en términos culturales, juveniles, etcétera. Este, los Estómagos y los Traidores son los dos grupos principales del rock uruguayo de los 80, ¿verdad? Y si, no sé si me apurás a mí, porque capaz que no te diría eso, pero para mucha gente, capaz que por distintos motivos son los grupos principales de la historia del rock uruguayo, ¿no? Estoy olvidándome de todo lo predictadura, ¿verdad? Que es otro capítulo bien distinto, ¿verdad? Este, sí, por el contrario, los grupos que seleccionaron para editar acá de Chile eran grupos bastante under, ¿verdad? sí. Entonces, ¿cómo esa heterogeneidad, digo, fue como, ¿por qué se dio? Digo, porque por ahí podrían haber reeditado acá algo de Los Prisioneros, por decirte algo obvio, ¿no? Sí, sí. No, claro, pero también es que em, ahí ya estamos entrando en algo bien fino, ¿no? Porque es como, por qué María Sonora y no Los Prisioneros, ¿cierto? Entonces, Sí, claro, no plantearlo en esos términos, pero digo, más con la comparada en Uruguay, que te digo, que hay varios María Sonora en Uruguay y los traidores, los estómagos serían como los prisioneros de acá, por decirlo de alguna forma. exacto, sí, sí. Mira, yo creo que
de partida el criterio es una cosa de un tiempo histórico, Ujú. ¿ya? Y no tanto de decir quién era más conocido que el otro, No, claro. ¿ya? O sea, a mí me encantaría también llegar a conocer al María Sonora o las Cleopatra en Uruguay. Sería genial. Y si de hecho, que si tú lo conoces, por favor. Dale, ahí te paso. Házmelo saber porque el plan no es editar solamente dos bandas por país, sino que vamos, ¿no? Ujú. Y quizás llegamos a editar, de hecho, no lo debería decir, pero hay unas cosas de Los Prisioneros que, que están ahí medio escondidas que yo quiero llegar a esas de alguna forma. Pero de todas maneras, yo creo que lo que pasa es que el criterio es una cosa histórica, una cantidad de tiempo, un sentimiento que la Ujú. música te entrega, ¿cierto? Descontento, Entonces, crítica, ¿no? descontento, crítica, influencia anglosajona, Claro, claro, que es muy importante también rescatar eso, que hay un quiebre con la tradición del folclore, por ¿no? supuesto. Esta música. Entonces, esa mezcla de influencia extranjera también es muy interesante, porque también en ese momento fue una cosa rupturista. ¿Cierto? En que aparecen estos tipos como de punks Totalmente. ingleses, ¿cierto? Pero después pasa un tiempo y se transforma en una cosa criolla, ¿no? Así, muy propia de Claro. nuestro folclore. Entonces, eso a mí me parece súper interesante. Entonces, por eso te digo, si aparece de repente, no sé, una cosa que sea interesante, que sea de Gustavo Cerati, vamos. Ujú. ¿Cierto? Si no, no hay rollo con eso, ¿ya? Sino que más bien es representar el sentimiento de la Sí, época, sí, sí. más que Y la nada. época estás definiéndola como 80 básicamente. Claro, porque estamos hablando como del tiempo de las Claro. dictaduras en Latinoamérica, que bueno, en Brasil es un poco anterior, pero se extiende, y después mayoritariamente Uruguay, Argentina, Chile. El tiempo duro es durante los 80, ¿no? No, es fantástico. Yo, por ejemplo, digo que me gusta la música, más o menos, por ejemplo, de Paraguay, que tuvo dictadura de los 80 te diría que así apurado no se me viene nada a la memoria, a la mente. Debería No, ser bueno, me gustaría que es hubiese que metas para conocer cosas, ¿no? Creo que ahí está bueno. claro, pero ¿sabes qué? Interesante que el metal, el Ujú. rock más pesado, ese tiene ese sentimiento. Ese es como el rock que genera, que representa el sentimiento. Entonces quizá en algún momento me va a ir editando un disco de heavy metal y que sabe que es bien generalizado también. He No, hablado claro, con claro. unas personas que también estudian más o menos el tema y que en el Caribe y en Centroamérica el rock pesado representa también el descontento social, Claro. más que el punk que a veces no llega así como Sí, 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 sí. tan desarrollado como llegó como al sur. Claro. No, yo me río porque digo, creo que de los únicos estilos así que no pasamos en uso recreativo es el heavy metal. A mí no me gusta, pero ¿Viste? bueno, está todo bien. Che, decime, ¿y qué discos se puede saber? ¿Qué discos de los Estómagos y Traidores son los que vas a editar? Bueno, la idea es que son los primeros discos de ambas bandas. Entonces, de los estómagos Todavía es Bonilla tango, y que me hiciste el mal. tango, tango que me hiciste mal y de Y los traidores Montevideo Agoniza. Montevideo Sí. Agoniza. Ese disco Montevideo Agoniza tiene, me imagino que Alfonso te lo habrá comentado o lo sabrás. Tiene una historia bien linda, ¿verdad? De que fue como autocensurado en alguna forma, ¿verdad? Lo que generó, bueno, incluso si vos escuchás a Casanova, ¿viste? El cantante, a Juan Casanova, ¿viste? Él, ¿viste? De alguna forma sigue manteniendo un espíritu medio ochentero en algunas cosas, ¿viste? Me refiero, ¿viste? Tipo en una suerte de inconformismo, ¿verdad? Ujú. ¿Viste? Como ¿viste? Cuando te das cuenta o sea, como que, en fin, eso, no estás Sí, cómodo, digamos. sí, Él, claro. claro, él hasta el día de hoy, ¿viste? Lamenta de que
Hay una reedición del disco que incluye unas canciones que, de hecho, la que le da el nombre, ¿verdad? Que fueron censuradas por el propio sello, por Alfonso, ¿viste? Entonces, Ujú. él tiene ahí, ¿viste? Como siempre que no pierde oportunidad, ¿viste? De manifestar públicamente alguna queja respecto, porque bueno, ¿viste? Yo no estaba ahí, no sé cómo era, ¿viste? Digo, me imagino que era una cosa o esto o nada, ¿viste? Y bueno, y en fin, ¿viste? Pero entonces, ¿pero vas a editar la edición censurada o la edición, como se Yo supone creo que que es? yo creo que no es la censurada porque es bastante larga. Ah, puede ser, sí, sí. No, y ahí, bueno, Sí. ese disco para mí es brillante. De hecho, mira, a mí como grupo, viste, como obra, digamos, y de hecho curtía más en aquel momento los estómagos que los traidores. Pero ese disco de los traidores me parece de lo mejor que hay en el rock uruguayo. Me parece, es increíble ese disco, viste. Son Sí, no, canciones, viste, que siguen. De hecho, viste, vos si escuchás a los estómagos hoy, y bueno, viste, uno ya está más viejo y conoce otras cosas, y te suena medio ochentoso, viste. Te suena como, viste. En cambio, no te digo que no hayan envejecido bien, al contrario, pero el Montevideo Agoniza es un disco que podía ser editado hoy, ¿viste? Decís, puta, es un disco, ¿viste? Bien presente, ¿viste? Es en la sí, actualidad. sí, sí. Y Como tiene, atemporal, ¿viste? dices tú. Claro, más atemporal, claro, claro. Incluso, ¿viste? Yo he escuchado, tenido la oportunidad de escuchar versiones más acusticoides, digamos, y las canciones se sostienen, ¿viste? Y, Ujú, y- y una cosa interesante cuando te escuchaba, Iván, que vos decías que después esto de alguna forma se fue diluyendo y uno empieza a encontrar algunas vetitas de folclore, por ejemplo, y a lo que voy para mí, ¿viste? Traidores es un grupo bien tanguero, ¿viste? Tiene una estética tanguera. ¿Viste? Si ujú. vos lo ves a Natero, ¿viste? Si este tipo, ¿viste? Es tanguero, ¿viste? Del 30. Claro. Pero hay sonoridades, hay, viste, unos Sí. cuestiones ahí en las guitarras que es un disco para mí fantástico. Me alegro que sea ese uno de los elegidos. No sé si vos conocés, em, porque mencionaste a Carbone, bueno, uno de los tantos amigos que debe tener Alfonso es Gustavo Verdecio, que es un uruguayo, es un scholar ahí trabaja en la Universidad de Michigan. Ah, Este, no, no lo conozco. dale, bueno, y ¿Cómo se llama? Gustavo. Me Verdecio, falta. Verdecio. sí. Bueno, Eh, a ver si me acuerdo. Después te lo Pero paso. ese no me lo da. Sí. Sí, claro. Y te lo menciono porque, bueno, es muy amigo de Alfonso. Y Gustavo es el curador de una serie de libros Ujú, que se llama Discos. Es la misma onda que en Estados Unidos hay un proyecto igual, ¿viste? No me acuerdo cómo se llama el nombre de esa serie, pero básicamente lo que hacen es, se edita un libro que habla sobre un disco que se considera importante por el motivo que sea, ¿verdad? La mayoría son, en esta serie de discos de uruguayos, la mayoría son discos de rock, pero también hay algunos de folclore, de música ujú. ciudadana, incluso hasta algunos de cumbia. Este, Hace poquito salió uno de los iracundos, por ejemplo. Ah, bueno, Pero la bien. génesis, digamos, el espíritu es más rockero. Y está bien bonito porque la única condición es que vos tenés que, el autor tiene que repasar en el orden en que están las canciones, ¿verdad? Pero no, pero yo qué sé, entonces depende de quién lo escriba. Hay unos que son más periodísticos, unos que lo usan como excusa para hacer algún ensayo más sociológico. Hay una chica que no me acuerdo el nombre que escribió uno en formato novela, que es fantástico, porque hay algunos Ujú, de rock argentino, ¿viste? Y está Octubre de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, se llama Octubre, ujú, es el libro, es genial si lo conseguís. Y todo esto, ¿por qué? Bueno, porque tiene que ver con música, ¿viste? Hay también una serie, ¿viste? De rescatar música, y el primero lo escribió Gustavo, que introduce la serie y habla del espíritu, pero el primero que trata sobre un disco, si no estoy equivocado, es sobre el tango que me hiciste mal de los de los estómagos. Lo estómagos. escribió Gabriel Ajá. Peveroni, viste, que es un Ok. chico de la generación nuestra, un poco más menor, pero unos poquitos años, Gabriel, pero que vivió esa cosa también de primera mano, viste, ¿entendés? Siendo adolescente, Claro. cachás, cuando tenés, no sé, 14 15 años y estás ahí, te encontrás con eso que te vuela la Sí. cabeza, viste, es una marca que no te la sacás más, viste. No, de todas Sí, maneras. Iván, un último tema que me gustaría tocar contigo sobre el proyecto Plan 33, donde de estas reediciones de discos de las cuales estamos hablando, es que las mismas tienen una innovación en el sentido de que los discos no son editados con las tapas originales, sino con nuevas tapas, ¿verdad? Que entiendo que son obras de distintos artistas
de acá, de nuestros países, ¿verdad? Y eso, bueno, claro, no deja de ser algo rupturista en alguna medida, ¿verdad? Porque depende del disco, yo qué sé, pero en fin, es parte de la obra original, ¿verdad? Yo qué sé, a veces parece ser algo medio random la tapa, pero en muchos casos no lo es, ¿verdad? Incluso en el imaginario, ¿verdad? De la gente después queda esa imagen impregnada, etcétera. Entonces, la pregunta va un poco por ese lado, ¿no? ¿Cómo decidieron eso? Si justamente es lo que quieren buscar o a qué se debe en el fondo que este proyecto de reediciones vengan con tapas nuevas. Bueno, la idea es darle al rescate de esta música, es darle nuevas conexiones con el mundo social, con el mundo artístico, con el mundo cultural, ¿ya? Entonces, porque se podría hacer perfectamente, y ya se han hecho, por ejemplo, reediciones de ambas bandas, ¿cierto? De ¿Ya? los Estómagos, claro, tal cual como fieles a su edición original, ¿cierto? Entonces, la idea es trasladar esto como a un nivel de diálogo con otras prácticas artísticas, porque desde mi punto de vista, el mundo de las bellas artes, digamos, nunca le da, yo creo que no le da la seriedad que le corresponde al mundo de la música, ¿ya? Especialmente a la música que no tiene un estatuto de música, de músicos que han pasado por conservatorio o que, ¿cierto? Sino que especialmente la música, digamos, el rock, la música experimental, la música punk, viene justamente de artistas que no tienen un conocimiento académico de la música, sino que muchas veces tocan por oído, ¿no? O inventan que es parte del proyecto también, que inventan sus propios instrumentos, que inventan su música, que lo mezclan con otros sonidos. Digamos que justamente es música antiacadémica, ¿no? O ante tradición académica del virtuosismo, de tocar un instrumento. Entonces, yo creo, viniendo yo desde el mundo de las bellas artes, me doy cuenta que se toma la música y la música que tiene el sentimiento de ciertos como movimientos artísticos de la misma época, se mira en menos, ¿ok? Entonces, se le da menos valor porque es menos intelectual, porque no tiene unos estudios universitarios, etcétera. Entonces, a lo que yo voy con este proyecto es decir, la producción musical contestataria de protesta durante los años de dictadura en Latinoamérica tiene el mismo estatus que las pinturas, que el arte visual que se produjo durante el mismo periodo y se produjo bajo las mismas condiciones económicas y sociales. Ujú. Entonces, ¿por qué no ponerlas en el mismo nivel? Entonces, esa es la idea de pedirle a los artistas músicos, en decir, es posible que tu música la comparemos con otros artistas de la época para ver cómo esas dos cosas realmente dialogan o las ponemos a dialogar finalmente ahora. Entonces, hay muy poca conexión de los artistas de distintos campos en Latinoamérica. Quizás se conocen los músicos con los músicos y los artistas visuales con los artistas visuales, y no necesariamente, ¿no? Ujú. Eh, pero en este caso lo que queremos hacer es cruzar esos dos campos y quizá es casi como una especie de hipótesis, ¿no? Sí, sí. Como plantear una tesis. ¿Es la música tiene eco en las artes visuales o en las artes visuales tenía eco en la música también? Interesante. Entonces, pero si entendí bien, las obras que van en las tapas son más o menos contemporáneas con la música. Sí, más o menos contemporáneo, o tienen o los artistas, la persona, el Bien. artista, son contemporáneos, quizás la obra no corresponde al periodo Ok, de la música, pero en sentimiento sí, ok, entiendo. ¿entiendes? Por ejemplo, la obra de Liliana Porter que ilustra la tapa de las Cleopatra,
no corresponde al año en que la música se produjo, pero el tema de la fotografía de la obra Liliana totalmente representa el trabajo de las Cleopatra. Es Entonces, argentina, ¿no? ella sí, Y, claro, y, y, claro. y ahí, bueno, me imagino que hay todo un tema de, bueno, cosas obvias, pero tenés que pedir derechos, cosas así. O sea, hay también como un trabajo ahí administrativo y de gestión atrás de Hay, esto, ¿no? hay, hay mucha diplomacia. Hay mucha- Está bien, lo dijiste todo. Buena. Sí, Che, sí, pero totalmente con permiso no, claro, 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 claro. y Entiendo con, y que- mucha explicación, ¿no? De Sí, sí, diplomacia. sí, sí, mucha diplomacia. Che, no, está bueno lo que decís. Ahí en Uruguay tenemos, en todos lados, pero viste, con lo que conozco así más de cerca, en alguna medida, hay algunas, bueno, muchas, como acá, ¿verdad? En todos lados, muchas tapas son hechas por artistas, como tú tenés antecedentes. Este, pero hay tapas icónicas, por ejemplo, de los estómagos, que fueron hechas por artistas que también son músicos y de hecho músicos muy exitosos, ¿viste? Por ejemplo, hay una banda que se llama Buenos Muchachos, que es una banda que empezó a principios de los 90, es fabulosa, que el líder de la misma también es artista plástico y fue el que diseñó alguna de las tapas de los estómagos, por ejemplo. Ujú, Y hay otro artista que diseñó una tapa icónica de un disco que se llama Ay, Amor Búho, sí, de los ujú, buenos muchachos que se convirtió, viste, en una suerte de póster, viste, claro, así como, bueno, claro, en fin, hay mil ejemplos de eso, claro. pero no, pero Ahora, sí, ahora la gran diferencia con esa, digamos, obviamente. Hay muchas bandas que le han pedido a artistas que ilustren su trabajo, su portada, pero aquí lo que estamos tratando de hacer es que además el artista no sea de la misma nacionalidad claro, de la banda. O sea, son gente que no se conoce, exacto, ¿entiendes? Entonces, ahí, por eso ahí es que estamos el buscando el cruce. cruce. No, está Sí, bueno, está bueno. Aparte, bueno, digo, viste, ya hablando, lo convierten, a la gente que le gusta estos grupos lo va a convertir en objeto de deseo terrible, porque viste que vos querés ver todas las ediciones, las cosas, y entiendo que son copias limitadas, aparte que hacen, ¿no? Tirajes limitados. sí, 250, 500 máximo. Sí. Claro. Y que también es muy de nicho, ¿no? Nada, sí, claro. Entonces, sí. Pero Este, lo otro también que es interesante para los artistas es que el proyecto está prácticamente como centrado, enfocado en el mundo latinoamericano que vive en Estados Unidos claro. porque son las instituciones que están apoyando el proyecto y ellas son los que están entregando esto al público. Entonces, por ejemplo, Isla, esta institución que está en Nueva York, y el otro museo que nos está apoyando en el trabajo se llama ICA, Instituto de Contemporary Art, en Miami. Ujú. Entonces eso también hace mucho más rico que, aparte de que las ediciones van a llegar a los países de los artistas, también se están moviendo en ese otro terreno en que le va a dar más, le van a ser más conocidas las músicas de los artistas, que en realidad fuera de sus propios países, como tú decías, los estómagos, los traidores, No sé nada. tocaron muy poco. Entonces, quizás las bandas más famosas de Latinoamérica tocaron en toda Latinoamérica, pero Claro, claro. tampoco fuera de Latinoamérica costó mucho por el Sí, sí. idioma, por falta de interés. Quizás ahora es mucho más fácil para un artista latino llegar a Estados Unidos y a Europa, pero en los años 80 y Mirá, político y con mensaje político menos. no, menos, menos. Mirá, en la segunda mitad de los 80 hubo una serie de festivales en Uruguay, viste, que se llaman Montevideo Rock, se llamaron, viste, que fueron como medio fundacionales, ¿verdad? Y en uno de ellos, creo que no sé si en el uno, apareció Valija Diplomática de Chile, Así. que era, yo te aseguro que por lo menos hasta los 90 era lo único de Chile que llegó, aparte del folclore, ¿no? Que obviamente Violeta Parra, Víctor Jara, cosas así eran muy conocidas, pues, Sí, ¿no? Pero digo, de rock. Yo nunca conocí nada. De hecho, mirá, yo ya estando acá en Chile hace unos años, creo que los tres se presentaron en Montevideo y creo que era, estoy hablando 2000 y pico, y creo que era la primera vez que los tipos iban a tocar a Montevideo, ¿viste? Y yo leí una claro, nota y les sorprendió porque había gente que conocía sus canciones, esto y que el otro, ¿viste? Pero claro, hay mucha desconexión y aún hoy, más en en esos años, ¿no? Che, Iván, claro. bueno, Sí. podría seguir hablando contigo, pero no quiero abusar, ¿verdad? Porque en algún momento si te invito,
para que me digas que sí en el futuro. Así que lo último, bueno, antes de darte las gracias, un par de cositas más. Este, Primero, antes que me olvide, que selecciones, yo normalmente en el medio, cuando tenemos charla, meto una canción, pero se me pasó, no la presenté, así que pero sí vamos a hacer lo que es usual, que es una canción de cierre. Y lo que tenía pensado para canción de cierre era pedirte la voz, que me gustaría que fuera alguna canción de algún disco que editaste con Hueso Records. Yo estuve escuchando, bueno, algunas cosas conocía. Este, Podría ser algo de Álvaro Peña, algo de índice de desempleo, del Gran Chufle, y podemos hacer un guiño al comienzo del programa que fue con Pánico. No sé, decinos vos con qué querés con qué, no necesariamente con qué canción, pero con qué artista nos despidamos. Bueno, mira, no, yo tenía pensado pedir una de los nuevos discos, de los que se vienen, de los uruguayos. Bueno, dale, dale. Esa era la del medio, y se me pasó, pero cerramos con esa, por supuesto. Dale. Vale, mira, hay dos que a mí me gustan mucho, que de, de los traidores a mí me gusta mucho. Viviana es una reaccionaria, que estaría bien andar con esa, o bien, y de los estómagos a mí me gusta mucho Fuera de Control. Dale. Cualquiera de esas dos, lo dejo te lo dejo Dale. te lo Dale, dejo a ti. capaz que ponemos las dos enganchadas, viste que si algo tienen bueno las radios universitarias, viste que aparte, nuestro programa es el último de la noche, después, viste, quedan como cosas así en serie, en loop, viste, así que muchas veces nos podemos extender, capaz que Sí, metemos las dos canciones. Iván, listo, eso, vamos a cerrar con una de esas o con las dos. Y lo último que quería, antes sí de despedirte, no hablamos nada de Chile. No sé si querés decir algo, me gustaría saber en qué estás trabajando ahora, así bien breve, ¿verdad? Modo de titular, a cuenta de algo que sí. se viene más, no sé, digo, qué tan conectado estás con Chile, sé que lo estás, ¿verdad? Pero, en fin, te doy ahí la palabra para que cierres como tú quieras. Vale. Bueno, mira, con el sello, el trabajo del Plan 33 es un proyecto que yo tengo con Hueso, ¿no? Con Ujú, Hueso yo continúo haciendo otros proyectos. Entonces, por ejemplo, ahora en octubre yo voy a lanzar otro disco que estoy trabajando con el apoyo del GAM, del Centro Cultural Gabriela Mistral de Santiago, y ellos me están apoyando para hacer un disco que el GAM tiene esta particularidad que tiene un estudio de grabación. Entonces, ahí yo me metí por primera vez también, que un proyecto, estos proyectos de experimentación de hueso, que es meterse por primera vez al estudio con artistas. Y es una, digamos, una rama de hueso que yo he estado explorando y cultivando, que es trabajar con poetas. ujú, Entonces, una escena, una pequeña escena en Chile, digamos, porque vienen artistas de distintas regiones, de una cosa que se llama poesía sonora. Entonces, es algo muy lindo en cuando se mezcla de una forma abstracta el texto, la palabra con el sonido. Pueden ser piezas muy cortitas, muy largas, recitadas, semi-recitadas, con sonido, con poco sonido. Es una cosa bien como, digamos, no es una estructura de canción, pero es una música, Pero es ¿cierto? como la tradición del spoken words, así de los gringos, así, esa onda. Pero con el sonido es algo predominante. Ok. O sea, no tiene que entenderse lo que se está diciendo, por ejemplo. O sí hay otros textos que sí se entiende literalmente lo que se está diciendo. Hay otros que deconstruyen una pieza literaria y solamente emiten las vocales de ese texto. ¿Entiendes? O sea, hay una diversidad Ujú, es muy interesante porque realmente es una práctica que está entre la poesía, entre la canción, entre la música en general. Incluso se podría decir que tiene algo que ver con hacer una obra de arte en general, ¿cierto? Solamente que la esencia se transmite a través del sonido. ujú, entiendo. Y bueno, regularmente no se ocupan instrumentos, ¿ya? Pero se ocupan sonidos. Y esos sonidos se ocupan
de diversa forma. Y también es una tradición europea, pero de la forma que se ha integrado en Latinoamérica, se ha dado cuenta y se nota claramente que hay una influencia de las prácticas indígenas Claro. muy fuerte, ¿ya? Por ejemplo, uno de los artistas de Ayapán, y él Se hace un interrumpió, pero ¿podés repetir el nombre, por favor? Lorenzo Ayapán, Ok, y él hace unos trabajos que son conversaciones con pájaros. claro, Entonces, entonces ahí tenemos, hablar con pájaros, y bonito. tratar de comunicarse con un pájaro. Ahí no hay una vocal, no hay una palabra, pero sí hay una comunicación, ¿entiendes? Y es poesía. Entonces, ¿Y eso ya está grabado, Iván, o están trabajando ya en está todo grabado y se está fabricando el disco ahora y va a estar listo a octubre? final de octubre. Buenísimo. ¿Y eso es lo que Sí, te por trae a eso, Chile en octubre? exacto, sí, Perfecto. sí. Bueno, Así que ojalá que puedas visitarnos acá en Valdivia. Digo, ahí estuvimos hablando, sí. tener unas amigas que van a exponer en la Galería Réplica en octubre, justamente. Así que ojalá que tengas la oportunidad de estar y bueno, y ahí nos conocemos. De todas maneras, igual de todos modos te hago llegar el disco. Sería un súper placer. Porque ahí tú estás escuchando tus vinilos, ¿o no? Mira, te digo la verdad, o sea, es que los vinilos están guardados en la casa de mi padre, ¿viste? Hace años. Acá escucho, me traje los CDs, tengo millones de CDs Vale. y escucho mucha, ¿viste? Mirá, soy purista para algunas cosas, pero también práctico, ¿viste? Entonces, escucho mucha música digital, ¿viste? Que uno se mueve por ahí, ¿no? Bueno, ahí te mando las dos cosas. Pero tengo sí para escuchar, no te preocupes. Así que dale. Vale, vale, vale. Qué Iván, ha bueno. sido un Sí. gustazo conocerte, darte de vuelta las gracias por aceptar la invitación a estar en este programa de uso recreativo acá en la radio de la Universidad Austral de Chile. Y nada, lo mejor para vos, y seguimos. Un abrazo. Bueno, te agradezco mucho, Guillermo. Un abrazo. Chao. Seguimos en contacto de todas maneras. Viviana es una reaccionaria, no dio todo lo que podía dar. Dejó su tiempo de revolucionaria, olvidó su cuerpo, pero no las ganas de escapar. Dejó su vida doblando una esquina, ya se ha cansado de andar para atrás. Dejó su fiebre en un baño de luna, reprimió los sentidos y no escucha más. Ya es tarde para ella, ya dejó de soñar, dejó de pensar en las estrellas, bajo la tierra y quiso escapar. ¡Ah!
de control. Fuera de control. Fuera de control. Extrañaciones. Únicamente. Fuera de control. De tu control. Fuera de control. De tu control. Fuera de control. Fuera de control, de tu control, fuera de tu sensatez. Otro día más, no sufriré, no quiero volverte a ver. Es todo. Uso Recreativo llega hasta aquí. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves, desde las 21 horas, en Radio Universidad Austral de Chile. Muchas gracias.